Me preguntan frecuentemente en mis redes sociales acerca de medicamentos o sustancias que utilizan para el insomnio. Ahorita vamos a platicar acerca de los 5 medicamentos más mencionados en redes sociales y en internet y vamos a ver si funcionan o no. Quédate y te lo explico. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Javier Nagore, Dr. Sueño, y hoy vamos a platicar acerca de algunas sustancias que están utilizando para el insomnio. Ahorita el insomnio ha aumentado por las cuestiones del COVID, del encierro, de los cambios de dinámicas y se han estado utilizando más sustancias o medicamentos autorrecetados sin saber realmente si les está ayudando o les está afectando su salud. El tener insomnio a veces no se puede quitar solo con una cosa. Muchas veces es multifactorial, digamos. Hay varios factores que pueden contribuir a que todo se conjunte en un insomnio. Por eso es importante siempre manejarlo con un especialista, sobre todo en problemas del dormir, para poder encontrar la mejor solución. Muchas veces los medicamentos son un complemento dentro del tratamiento para el insomnio. Se tiene que manejar la parte psicológica y la parte física del insomnio. En la parte psicológica tenemos que ver qué es lo que nos está dando ansiedad y estrés y eso nos está generando el insomnio. Y en la parte física, todas estas cuestiones psicológicas nos afectan en la secreción de neurotransmisores dentro del cerebro y eso nos va afectando poco a poco hasta que nos causa un insomnio o diferentes enfermedades. Por eso muchas veces no entendemos que el insomnio puede ser una enfermedad. No con echarle ganas, no solamente con ejercicio, no solamente tratando de ver la vida positiva, vamos a hacer un cambio en la cuestión del insomnio. Nos tenemos que apoyar con medicamentos para que podamos cambiar esto. Por eso es muy importante no automedicarse, porque hay sustancias que nos pueden ayudar un poco para el insomnio, pero nos pueden estar afectando otras cuestiones que a lo largo vamos a tener más problemas. Por eso estuve preguntando en redes sociales cuáles eran las sustancias o medicamentos que más utilizaban. De las respuestas que me dieron, coinciden con las búsquedas más frecuentes en internet para sustancias que ayudan para el insomnio. No voy a hablar de dos de ellas porque una es la melatonina y el otro es el CBD. Y de esos ya tengo unos videos aquí en mi canal para que los vayan a ver. No se les olvide, les dejo el link en la descripción. Ahora vamos a platicar acerca de las sustancias que más buscaron por internet. En primer lugar, tenemos a la valeriana. El nombre científico de la valeriana es Valeriana officinalis. La sustancia activa de esta planta se saca principalmente de las raíces. Esta planta se ha utilizado desde los griegos, pero más o menos en el siglo XVII se empezó a utilizar para problemas del dormir. Se han hecho muchos estudios a lo largo del tiempo de esta planta, pero no tienen muy buena metodología. Hasta estos últimos años, en donde se ha tratado de mejorar la metodología y ver si realmente funciona esta planta para los problemas del dormir. Se ha encontrado que la valeriana tiene una sustancia que activa algunos neurotransmisores y receptores en el cerebro que se llaman GABA. El GABA lo voy a estar mencionando de manera frecuente porque es uno de los principales neurotransmisores que inhiben el sistema nervioso. Digamos que nos ayudan a estar más relajados y a poder dormir mejor. En el 2020 salió una revisión sistemática acerca del uso para problemas del dormir de la valeriana. En eso se encontró algunas situaciones curiosas. Se encontró que a dosis bajas de la valeriana se despertaban más los pacientes durante la noche. Eso podría ser porque funcionaría como un estimulante. Pero hay otros estudios que a dosis más altas se ha encontrado que mejora el tiempo total de sueño y disminuye los despertares durante la noche. Algo importante para el uso de la valeriana para problemas del dormir es el tiempo y la cantidad de miligramos que utilizamos durante el día. Solamente se ve beneficio después de las 2 semanas de uso y por arriba de los 500 miligramos al día. Más o menos si utilizamos los tés de valeriana como tratamiento para el insomnio, sería estar tomando un té cada 8 horas. Sin embargo, puede ser mucha dosis para algunos y esto les puede dar dolores de cabeza o problemas gastrointestinales. De la segunda sustancia de la que vamos a hablar es del magnesio. El magnesio es un electrolito que está normalmente en nuestro cuerpo. Este elemento interviene en más de 300 procesos fisiológicos dentro de nuestro cuerpo. El magnesio lo tenemos en los músculos, en el ADN, en varias enzimas, en el cerebro, en las neuronas. Realmente lo utilizamos para muchos procesos. Algunos de los problemas que podemos presentar cuando tenemos el magnesio bajo es debilidad muscular, calambres, problemas de ansiedad, de depresión,
falta de energía. Todo esto lo podemos presentar si tenemos el magnesio bajo. De hecho, se ha visto que en poblaciones hasta el 80% de la población puede tener un déficit en la ingesta total de magnesio diario. Por estos problemas que da el magnesio de falta de energía, insomnio, cansancio, es por eso que se ha justificado el uso del magnesio para problemas de insomnio. Como hemos mencionado, el magnesio interviene también en la comunicación de las neuronas y de neurotransmisores. Con el uso del magnesio se ha visto que se mejora la cuestión de ansiedad, depresión y problemas del sueño. Estos beneficios se ven más en adultos mayores y principalmente en mujeres. No sabemos todavía por qué hay la diferencia, pero sí se ha visto una diferencia importante solamente por el sexo. De la tercera sustancia de la que vamos a hablar es de la flor de la pasión, o Passiflora incarnata, o comúnmente llamada pasiflora. Esta planta se ha utilizado desde hace mucho tiempo y hay muchísimas presentaciones, en tés, en pastillas, en gotas. Realmente el uso es muy común. Se ha visto que las sustancias de la pasiflora actúan también sobre el receptor de GABA. Eso ayuda a la ansiedad y para los problemas de dormir. Aunque desde hace mucho tiempo se ha utilizado esta planta, es reciente que se haya estudiado de manera estricta este tipo de sustancias. Hasta el 2019 se hicieron uno de los primeros estudios doble ciego, aleatorizado y comparado contra placebo de los beneficios del uso de la pasiflora. Algunos de los resultados de este estudio fue que se pudo ver un beneficio en el tiempo total de sueño en pacientes con insomnio y una disminución en los despertares mientras estaban dormidos. Sin embargo, se pudo observar que hubo alteraciones en las etapas de sueño profundo, específicamente de sueño REM, y es una de las etapas más importantes porque es una etapa de sueño profundo y es la que nos hace que amanezcamos más descansados. La cuarta sustancia más utilizada es un medicamento que se llama Zolpidem. El Zolpidem es un medicamento hipnótico que actúa en la subunidad alfa-1 del receptor GABA. Esto es importante porque, como ya habíamos mencionado que hay otros medicamentos que actúan en el GABA, en esta subunidad en específico, este medicamento solamente da sueño. Por eso se considera un hipnótico. Este medicamento es parte de una familia que se llama Farmacoseta. Esta familia de medicamentos tienen tres beneficios principalmente. El primero es que es un hipnótico exclusivo, solamente nos va a dar sueño. El segundo beneficio es que no da relajación muscular y eso nos ayuda mucho en pacientes que tengan apnea de sueño o ronquido. Digamos, no va a afectar a estos pacientes. Y el tercero es su corta duración. Solamente dura 4 horas y posteriormente son pocos los efectos secundarios. Otros puntos a considerar con este medicamento es que no nos va a ayudar con un insomnio de continuidad. Digamos, en el paciente que se duerme y se despierta por la noche y después ya no se puede dormir. En estos pacientes realmente el beneficio va a ser muy poco porque solamente dura 4 horas. Entonces no va a haber mucho beneficio en este tipo de pacientes. Y el último punto a considerar en este medicamento son los efectos secundarios y la tolerancia o resistencia que podemos tener a este medicamento. En la etiqueta dice que no aumenta el riesgo de caídas en pacientes adultos mayores. Y también menciona que no hay resistencia o adicción al uso prolongado de este medicamento. Sin embargo, en algunos artículos sí se ha visto que pacientes que dejan de tomar el medicamento suelen presentar algo de insomnio, algo que no debería de pasar si esto fuera totalmente cierto. Todavía necesitamos un poquito más de estudios al respecto, pero es un punto importante a considerar. Y ahora vamos con la última sustancia, que es de las que más me preguntan en redes sociales. Y en esta sustancia sí me voy a detener porque es uno de los medicamentos que peor uso se les da. Por un lado es porque los pacientes se automedican este tipo de sustancias y por el otro es porque se indican de una manera inadecuada. Esto es muy importante porque esto sí puede afectar su salud a largo plazo. Y estas son las famosísimas benzodiazepinas. A lo mejor no has escuchado el nombre de la familia, pero sí alguno de los medicamentos, como el alprazolam, bromazepam, clonazepam, midazolam, prácticamente todos los medicamentos que terminen en AM. Este tipo de medicamentos son medicamentos psicotrópicos, digamos que trabajan en sistema nervioso central. Sus principales efectos, o por los que más lo utilizamos en medicina, son ansiolíticos, relajantes musculares
hipnóticos, sedantes. Son medicamentos que utilizamos frecuentemente en anestesia y a veces hasta para el dolor. El mecanismo de acción que tienen este tipo de medicamentos, otra vez, es en los receptores del GABA. Este tipo o esta familia de medicamentos actúa casi en todas las unidades o subunidades de los receptores GABA. Entonces, por eso casi todos dan o quitan ansiedad, relajan el músculo, dan sueño, quitan dolor. Entonces, son medicamentos que actúan prácticamente en todo el receptor GABA y nos dan muchísimos efectos. En México, regularmente cuando vamos con el médico y nos quejamos de un insomnio, regularmente dejan este tipo de medicamentos. Pero en México debería de ser uno de los medicamentos menos recetados. ¿Por qué? Porque una de las contraindicaciones para recetar este tipo de medicamentos es tener sobrepeso u obesidad. Prácticamente el 80% de la población en México tiene algo de sobrepeso u obesidad. Prácticamente no se podría dar este tipo de medicamentos en este tipo de pacientes. Entonces, desde ahí ya estamos mal. Otro punto es que se dejan, sobre todo en pacientes adultos mayores, que puedan tener problemas para dormir. Como habíamos mencionado, este tipo de medicamentos dan muchísimos efectos. En los adultos mayores, algo que debemos de cuidar muchísimo es evitarles riesgos de caída. Este tipo de medicamentos aumentan mucho el riesgo de caídas porque los dejan somnolientos, no pueden reaccionar rápidamente y los pueden hasta anestesiar o sedar un poco, y esto hace o facilita que se puedan caer. Entonces, también en adultos mayores no se debería de utilizar este tipo de medicamentos de manera frecuente. En los jóvenes o en los adultos jóvenes, una de las indicaciones para dejarse este tipo de medicamento es en un insomnio. Pero es muy importante diferenciar un insomnio agudo, que va de 2 a 3 semanas, a un insomnio crónico. En esto es muy importante diferenciar cuándo sí se debe utilizar el medicamento y cuándo no y por qué. Este tipo de medicamentos es muy bueno para un insomnio agudo de 1, 2 o 3 semanas, o para ataques de ansiedad, por todos estos efectos que ya mencionamos. Sin embargo, para el insomnio crónico, digamos, más de 3 semanas, no se debe o no se recomienda este tipo de medicamentos porque, uno, causa adicción, digamos que necesitamos el medicamento para tener el efecto. 2, causa resistencia, lo que quiere decir es que cada vez vamos a necesitar un poquito más de dosis para tener el mismo efecto del inicio. Y la tercera, y también es muy importante y poco conocida por los médicos, es que afecta la calidad de sueño de una manera muy importante, por 2 razones. La primera, como ya habíamos mencionado, es un relajante muscular. Al ser un relajante muscular, mientras estamos dormidos, la vía respiratoria puede llegar a colapsarse mucho más fácil y eso nos va a dar pausas respiratorias y apnea de sueño. Esto también va a afectar las etapas de sueño profundo. Y simplemente al estar utilizando de manera crónica el medicamento o este tipo de medicamentos, va a quitar una etapa de sueño profundo. Eso va a disminuir mucho la calidad de sueño que tiene el paciente y a largo plazo le va a dejar diferentes afectaciones. Es muy común que me lleguen a la consulta diciéndome que ya están utilizando este tipo de medicamentos porque se lo roban a la tía, a la abuela, a la mamá y ya se hicieron dependientes de este tipo de medicamentos y cada vez van sintiendo con más sueño durante el día, menos reactivos, más ansiosos, más molestos y además cada vez van necesitando más dosis para poderse quitar el insomnio. Como mencionamos al principio del video, el insomnio es multifactorial. Son varias cosas que están pasando, que se están conjuntando para producirnos un insomnio. Es muy importante tener una evaluación con un especialista en problemas del dormir, a lo mejor con un psicólogo, con un psiquiatra, para que en conjunto podamos encontrar la mejor solución y así no automedicarse. Eso es todo por este video. Déjenme en los comentarios si han utilizado este tipo de sustancias, si les fue bien, si les fue mal, o si han utilizado otras sustancias que les gustaría que platicara en un video largo, o me pueden seguir en mis redes sociales y ahí platico frecuentemente
de medicamentos o qué podemos hacer para ir mejorando nuestro insomnio.